Mi pensamiento es sobre el diezmo, si es bíblico o si no lo es. Entonces quiero que vayamos a la escritura. En Hechos capítulo 20 podemos observar el verso 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Quizás algunos hermanos con espíritu o con algún don de profecía le decía esto donde quiera que él iba. Pero dice el verso 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, el apóstol Pablo no le hacía caso a lo que dijeran los hermanitos guiados por el Espíritu Santo a decirles eso. Pero entonces él dice verso 24, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien, hermanos, yo me gusta subrayar esto, les voy a decir el por qué. En Mateo 28, 19, este texto dice de esta manera, y haced discípulos a todas las naciones, dice así, bautizándolos en mi nombre, ¿ya? Pero entonces, o sea, quiero llevar esto a que el Señor Jesucristo mandó a los apóstoles fue a hacer discípulos, ¿ya? De todas las naciones, él envió a que hicieran discípulos a todas las naciones, ¿ya? O sea, que es decir, que los discípulos veníamos a ser cada uno de los que recibiéramos la palabra de Dios, de los que recibiéramos las buenas nuevas, ¿ya? Y los que nos arrepintiéramos y nos bautizáramos y tomáramos o diéramos nuestro ser o nuestra vida al Señor. ¿Listo? Entonces veníamos a ser discípulos, ¿ya? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que acabo de subrayar yo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, que cada uno de estos líderes, a los cuales los apóstoles pusieron en las iglesias, ellos fueron llamados obispos. O sea, el título de ellos no fue pastores, no fue profetas, no fue evangelistas, no fue maestros, ni ninguna de estos títulos que ellos se han puesto hoy en día. Da a entender que es esto, ¿no? El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseñó de que eran obispos los que ponían. Eran obispos, mis amados. Pedro dice específicamente, dice que vendrá el príncipe de los pastores. Eso está en primera de Pedro 5, ¿ya? Pero esto refiriéndose a los líderes espirituales, los cuales los apóstoles les pusieron por título obispos, ¿ya? Pero esto es un don que se le da, que ya viene de parte del Espíritu Santo a estos obispos que fueron puestos allí, ¿ya? En cada una de estas iglesias. Entonces ya cuando ellos reciben el regalo de Dios, que es el don del Espíritu Santo, sea para llamarse un pastor, profeta, evangelista, maestro o un apóstol, mis amados, esto es ya relativamente espiritual, ¿ya? Es algo que viene al líder espiritual, que viene a él, pero esto ya viene de parte de Dios directamente, ¿ya? Es Dios quien establece ese regalo, ese don en este llamado obispo. Pero eran obispos los que recibían instrucciones y los que eran constituidos como obispos de parte de los apóstoles, ya que quien constituyó los dones en esta iglesia que de Hechos, ya en esta iglesia donde todavía existían los apóstoles, quien constituyó materialmente y específicamente a los apóstoles fue Jesucristo. Él fue quien constituyó. Por eso por ahí vemos un texto, vamos a ver un texto donde el apóstol Pablo habla y dice que el Señor lo constituyó a él, ¿ya? Para pastorear y para ser un apóstol de él, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver ahora más adelantico, si Dios nos lo permite. ¿Listo? Entonces quería subrayar esto. Bueno, vamos desde el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a las ovejas del rebaño. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Nunca codicié ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada de nadie. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Eso está en el verso 33. ¿Ya? Hechos 20, 33. Verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Con las manos trabajando, ¿ya? Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Entonces, para los pastores, los que se llaman pastores hoy en día, ¿ya? Que para ellos es mejor recibir que dar. Prefieren recibir que dar. ¿Y saben qué dicen? No, es que yo estoy trabajando en el rebaño del Señor. Y todo buen trabajador es merecedor de su salario. Miren lo que dice, mis amados. O sea, la verdad es aquí donde yo entro a especificar lo del diezmo. Es aquí donde yo entro a especificar lo del diezmo, porque muchos hoy en día, pastores, muchas iglesias están cayendo o sea, esto sinceramente, mis amados, es una podridumbre. Estos son falacias que se inventan, herejías, porque se están aprovechando de las ovejas para enriquecerse. ¿Ya? Y ellos, para ellos, para los pastores de hoy en día, esto ellos son dignos del salario porque ellos están trabajando. Cuando se la pasan todo un día en una oficina recibiendo llamadas, todo un día en una oficina recibiendo llamadas y haciendo llamadas, reciben personas para aconsejarlas y ellos dicen, no, estoy trabajando. No sé, pero el apóstol Pablo aquí está aconsejando a toda su iglesia en este momento, aquí en Hechos. Es un hecho lo que él estaba haciendo ahí, aconsejándolos, y estaba escribiendo todo lo que sucedió, todo lo que pasó, y se los está diciendo allí, a ellos. Todo lo que él vivía, todo lo que él hacía, se lo está diciendo. Yo trabajo con estas manos. Todo lo que he necesitado, lo he conseguido con estas manos. No diciendo que no, que al apacentar la iglesia, ya él estaba trabajando. No, el apóstol Pablo hacía carpas, mis amados. Es un texto que yo les puedo mostrar. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos. Y no en el rebaño. O sea, no en el rebaño, porque es que a pastorear, o bueno, a dirigir una iglesia le llaman trabajar. A eso le llaman trabajar, pero el Señor dice que estos líderes deben con amor, ¿ya? No es liderar por liderar, no es liderar porque le tocó, no, sino que es por amor al Señor, o sea, dirigir la iglesia, hacerlo con amor, no por ganancia deshonesta. No sean deshonestos, están siendo deshonestos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, aún trabajaba para los demás, para los que estaban ahí con él. Estas manos me han servido. Y en todo he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mis amados, sinceramente esto es una bomba. Esto es una bomba para los pastores hoy en día, que no se han dado cuenta en lo que están. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto es Hechos 14. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Verso 20 dice, eso es Hechos 14, 20, ¿no? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire que lo que hacían era discípulos. Hoy en día le llaman discípulo al que trabaja para la obra. Hoy en día,
Le llaman discípulo el que trabaja para la obra del Señor. Y no es así. Quien trabaja para la obra del Señor, quienes trabajan para la obra del Señor, son llamados obispos y diáconos, de acuerdo a las Escrituras. Son obispos y es más, hay requisitos para el obispado y hay requisitos para el diaconado. Pero ya le llaman que no, que es el obispado son para los pastores. No, dice obispado y diaconado. Quien es líder de una iglesia hoy en día es un obispo. Quien es líder de una iglesia hoy en día y quien ayuda al líder es un diácono. Los que sirven a la iglesia, sus líderes son llamados obispos y diáconos, de acuerdo a las Escrituras. Vamos a leer para que vayamos entendiendo y nos demos cuenta que la Escritura nos enseña estas cosas. No nos enseñan que no, que son pastores, que son líderes, que son apóstoles, profetas, evangelistas. No, son obispos y son diáconos. Vamos a estudiarlo y nos vamos a dar cuenta que están equivocadas. Todas las iglesias, las denominaciones están equivocadas y buscan para sí es beneficio propio. Pero entonces vamos, verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, es decir, ellos a la iglesia les confirmaban y los exhortaban, les confirmaban los ánimos, o sea, estaban pendientes. Esto hace un verdadero obispo y un diácono, estar pendiente de los ánimos de los miembros de la iglesia, o sea, los discípulos. Esto es lo que de verdad hace un verdadero líder. No estar encerrado en una oficina esperando a que le llegue alguien, que lo busquen. Se creen doctores, mis amados. Esto es vergonzoso ante los ojos de Dios. Fuera mucha cosa. Hoy en día se está pasando de la línea de la gran misericordia de Dios. Bueno, vamos al verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y haciéndoles y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor y en quien habían creído. Escuchen bien lo que dice el verso 23. Y constituyeron ancianos a cada iglesia. ¿Quiénes hacían esto? Los apóstoles. Ellos constituyeron ancianos y les colocaron el título de obispos y diáconos. Los ancianos eran los obispos, mis amados. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo lo dice. Y también vimos al apóstol Pedro hablando de obispos. Entonces, ¿qué es la palabra obispo? Vamos a la palabra obispo, lo que significa. Dice anciano, diácono. El Espíritu Santo ha puesto por obispos. Eso está en el Acta 20:28. Filipenses 1:1 están en Filipos con los obispos y diáconos. En Tito 1:7 es necesario que el obispo sea irreprensible. En Primera de Pedro 2:25 dice, vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Primera de Pedro 2:25. Y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de vuestras almas? Todos sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados. Es el obispo de obispos. Es el pastor de pastores, que tienen el don que el Espíritu Santo mismo les dio, ¿ya? De pastorado. Porque esto es un don. El pastorado, mis amados, el pastorado es un don dado de Dios, pero no es para titularse como pastor. Pastorado es para apacentar ovejas. Ese es el verdadero don de Dios dado a la iglesia para los líderes. 1 Timoteo 3 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga a la condenación del diablo. No un neófito, no un neófito. Quiero invitarlos a que leamos todos. Vamos a leer todos como neófito. Para muchos esta palabra no la conocen, entonces quiero mostrar, es persona que se ha convertido recientemente a una religión. Eso significa neófito, ¿ya? Especialmente la que acaba de ser bautizada. Los que no conocen son los que, a los que enredan fácilmente, los llamados pastores hoy en día. La escritura dice que no seamos neófitos, que no seamos neófitos. 1 Timoteo 3 dice, bueno, entonces esto es para el que anhela obispado, ¿no? Que no sea un neófito, o sea, un recién bautizado, ¿cómo va a llegar a ser un obispo? No tienes cuándo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La vanidad trae condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para ser un líder, un obispo de la iglesia del Dios viviente. Muy diferente a las denominaciones hoy en día. Para ser un líder de la iglesia bíblica es necesario tener todas estas recomendaciones. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora miren los requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Mire que en la iglesia sí se pueden tener diaconisas, porque la escritura lo enseña. Y no dice que sean las mujeres del diácono, dice que son diáconas. Hay mujeres que tienen ministerio de liderar. Y esto es bíblico, esto no tiene nada que ver. Lo único es que el obispo sí debe ser solo el hombre. No habla de que sea el obispo sea mujer, allí no habla de la mujer, pero en cuestión de diaconado, una mujer sí puede ser diaconisa. Y diaconisa es una servidora en la iglesia. Eso es una diaconisa, o un diácono es un servidor en la iglesia. Están pendientes de que los discípulos estén bien, tanto espiritualmente como en su vida material.
¿Qué necesitan? Estar pendientes de las necesidades. Eso lo hace mujeres también. Y en esa cuestión ellas pueden liderar. Muy diferente a lo que nos enseñaron en tiempos anteriores en las denominaciones. Pero las mujeres sí pueden ejercer el diaconado. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí vemos esto súper, la iglesia moviéndose en los hechos y aquí las cartas a Timoteo vemos cómo el Señor se movió, ¿ya? Ahora quiero ir a Tito. Miren lo que dice, o sea, me gustó mucho lo que dice Tito, requisitos de ancianos y obispos, ¿verdad? Pablo siervo, o sea, esto lo dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, es la carta a Tito, una carta que le envió a Tito. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Miren lo que hizo el apóstol Pablo, ¿ya? Dejó a Tito como obispo para que él hiciese lo mismo y estableciera ancianos en cada ciudad. Dice, así como yo te mandé. El verso 6 dice, el que fuere irreprensible marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire lo que enseña aquí, todo lo que enseña el apóstol Pablo, que son requisitos para ser un buen obispo. El verso 10 dice, porque hay aún muchos. Escuchen bien, estamos en Tito 1, ¿no? Verso 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Sabían ustedes que esas ganancias deshonestas por las que enseñaban eran los llamados diezmos? Sigamos. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ansiosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a leer en la Reina Valera, dice así de esta manera, Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, quiero empezar a leer el verso 4 en adelante para que ustedes empiecen a comprender. Aquí vemos que hubo un Abraham, el cual de un botín, el cual había obtenido por una batalla que tuvo contra unos reyes, le dio, dice aquí que los diezmos, bueno, sí dice diezmó. ¿Cuál diezmó? De todo dividió Abraham, el que en primer lugar en interpretado, rey de justicia, y después también rey de Salem, lo que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni de vida fin teniendo, y asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, sigamos con Hebreos, en la Reina Valera. Considera pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Ya? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea que los sacerdotes levitas, ellos eran los únicos que tenían el derecho a tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, estamos hablando de Melquisedec, que fue quien recibió los diezmos de Abraham, ¿no? ¿Ya? Y dice que tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, es decir, bendijo a Abraham. ¿Ya? Y si dice el verso 7, estamos en capítulo 7 de Hebreos, ¿no? Verso 7 dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, que todo el sacerdocio de Leví, todo el pueblo de Leví, la tribu de Leví, que recibía los diezmos, ellos no tenían necesidad de dar el diezmo, ya que en los lomos de Abraham ellos pagaron sus diezmos. O sea que ellos no tenían necesidad de diezmar, ya que Abraham había pagado por ellos ya los diezmos. Entonces, vemos aquí cómo la Escritura especifica bien de una manera muy clara de que ellos no tenían necesidad de diezmar. Pero bueno, entonces sigamos con el verso 11 y quiero que presten mucha atención a este texto, porque terminando este capítulo voy a terminar el video y quiero que ustedes presten mucha atención, ya que esta palabra, este capítulo nos va a mostrar si es necesario diezmar hoy en día o sí o no.
Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si fuera la perfección, si todos fuéramos perfectos por medio del sacerdocio levítico, entonces estaría hasta los días de hoy, aún el sacerdocio levítico, ¿no? Pero entonces dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Escuchen bien lo que está diciendo aquí la palabra, mis amados. ¿Qué necesidad? O sea, si fuese por la perfección, si la perfección de todos nosotros, si todos, absolutamente todos, recibiéramos perfección por medio del sacerdocio levítico, entonces no habría necesidad. O sea, ¿qué necesidad habría? ¿Ya? Aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Eso nos está diciendo la escritura aquí. Entonces, mire, leamos bien y escuchen bien para los que no tienen cómo leer. Los que tienen cómo leer, léanlo conmigo. Verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Al haber un cambio de sacerdocio, ese sacerdocio levítico fue cambiado. Y para muchos, hoy en día siguen en los caminos del Señor. Muchas iglesias hoy en día, ellos siguen ejerciendo en los caminos de Dios. Y ellos siguen ejerciendo de acuerdo a esta doctrina levítica. De acuerdo a la doctrina levítica. Ellos siguen ejerciendo como si fueran levitas. Quieren seguir recibiendo los diezmos como si fuesen levitas. Dice, porque cambiado el sacerdocio, ese sacerdocio fue cambiado. Ese sacerdocio no existe. Se quedaron en el sacerdocio levítico. Se quedaron con la antigua ley de que los diezmos debían de ser dados a ellos. Se quedaron con esa ley, mis amados. Pero miren como dice, muy claramente dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea que no era la tribu de Leví, ¿ya? De la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar. Toda la gente de la tribu de Judá, porque Jesucristo nació en la tribu de Judá, ninguno sirvió al altar. Ninguno, mis amados. Entonces, ¿por qué están cobrando diezmos? ¿Qué hacen cobrando diezmos? ¿Y qué hacen haciéndose pasar como levitas? ¿Qué hacen estos pastores de hoy en día? Tras de que se están llamando, autoproclamando pastores, ellos se autodenominan pastores, se autodenominan sacerdotes levitas también. Para ellos no ha cambiado la ley, para ellos sigue la ley del diezmo, sigue normal. Para ellos la ley sigue intacta, no ha cambiado en nada, ¿ya? Pero el texto aquí contradice todos sus argumentos, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio levítico no tiene nada que ver con el sacerdocio puesto por Melquisedec, mis amados. Es muy diferente. Entonces, ¿por qué quieren seguir los mismos rudimentos de las leyes antiguas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por las ganancias deshonestas que quieren adquirir. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Escuchen bien. Y esto es aún más manifiesto. Mire, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, el cual es Jesucristo, y es semejante a Melquisedec porque no tiene fin de días ni principio de días, ya. A semejanza de Melquisedec, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, el mandamiento dado acerca de la descendencia levítica era el diezmo. Era mandamiento diezmar. Era necesario diezmar. Jesucristo no constituido. Es más, a Jesucristo nadie lo ha constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Leamos bien. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, él vino según el poder de una vida indestructible, ¿ya? Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Estamos hablando de los diezmos. Este texto todo habla del diezmo. El capítulo completo habla del diezmo. Y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Este mandamiento en nada perfecciona la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Escuchen bien que estos cambios no fueron hechos sin juramento. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Escuchen bien, vean. Verso 22. Hebreos 7, 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Escuchen pues, mis amados, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, hermanos. Entonces vemos aquí que hubo un cambio de ley, y que al haber cambio de ley, hubo también, y que al haber cambio de tribu, también hubo un cambio de ley, ¿ya? Y que él no fue constituido conforme al mandamiento, conforme a la descendencia de la tribu, sino conforme a una vida indestructible. Bueno, vamos a leerlo muy bien, va. Verso 15 dice,
Esto aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quedó abrogado el mandamiento de los diezmos, mis amados. Aquí nos está diciendo muy claramente, nos está hablando del mandamiento del diezmo. Empezó hablando de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec. Y empezó hablando de que era una ley. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos va enseñando poco a poco. Y queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley este mandamiento, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Verso 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Miren lo que dice exactamente aquí, porque los otros, en verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Bueno, muy bien, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este texto nos dice mucho, mis amados, este capítulo, que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien, hasta el momento la Escritura nos enseña de que esa ley fue abrogada y que si Él, como el sacrificio perfecto, se dio una vez y para siempre, no había necesidad de más sacrificios, no había necesidad de más ofrendas, no había necesidad de más diezmos, no había necesidad de más. Aún así, la Escritura nos enseña a ofrendar. Y la Escritura, de acuerdo a la ley, enseña a diezmar. Pero esta ley fue abrogada. La ley del diezmo fue abrogada. La ley de la ofrenda no fue abrogada. Jesucristo fue sacrificio perfecto. Por tal motivo Él nos hizo reyes y sacerdotes. Al ser reyes y sacerdotes, nosotros no teníamos ya por qué diezmar. Y si hay alguien a quien diezmar, pues al usted ser rey y sacerdote, y según el orden levítico, entonces usted tendría que diezmarse a sí mismo, puesto que usted es un sacerdote del Dios Altísimo hoy día. Somos reyes y sacerdotes, mis amados, ¿ya? Por tal motivo, tenemos derecho a diezmarnos, a diezmarse, de acuerdo a la ley que fue cambiada, ¿no? Pero esto es para los que no creen en que cambió la ley. Pero nosotros que creemos que la ley sí fue cambiada, entonces no tenemos necesidad de diezmar.
Aún así, si usted quiere separar su diezmo y quiere seguir los rudimentos de la ley, eso ya es cuestión de cada cual, mis amados. Pero no es una obligación, puesto que la palabra nos está enseñando aquí que hubo un cambio de tribu y hubo un cambio de ley en cuestión de la palabra. Hasta aquí este video, espero les haya gustado. El Señor Jesucristo me les bendiga, me les regalen un me gusta y lo compartan, mis amados, para que esto pueda crecer, que las cosas sean de acuerdo a la palabra de Dios y se pueda compartir la palabra de Dios, no mi pensamiento, ni mucho menos nada que yo traiga a ustedes. Solo que Jesús sea con ustedes, dándoles revelación y la palabra de Dios, conforme está escrita, pueda llevarnos por el camino del bien. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.